Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un tremendo placer de saludarles. Les damos la bienvenida a lo que es esta nueva transmisión de Otra vez en el Ojo, en esta oportunidad un poquito más temprano, porque vamos a tener dos patitas en esta jornada. En esta oportunidad estamos comenzando, faltando 15 minutos aproximadamente para las 20 horas, y luego vamos a tener una segunda parte, a eso de las 20 horas con 10 minutos aproximadamente, más destinado al ámbito de la política. En esta oportunidad vamos a estar, en esta primera parte, digamos, más destinado a todo lo que dice relación al tema tributario, que es una situación que evidentemente preocupa a muchas personas por todo lo que se viene y que dice relación con el tema de la operación renta. Pero en primera instancia vamos a saludar a nuestro panelista estable, destacadísimo abogado, Claudio Kustakovich. ¿Cómo estás, Claudio? Un gusto de tenerte nuevamente con nosotros como panelista en este segundo programa de este año 2026 de Otra vez en el Ojo. ¿Cómo estás, Raúl? Igual un agrado estar siempre compartiendo contigo. Obviamente el segundo programa, la segunda temporada. Y aparte con un gran amigo, un hermano de la vida, Alfredo, tremendo contador, que se dedica a asesorar integralmente a las empresas y que nos va a hablar un poco de lo que se llama Operación Renta. Si es que apague el avión, porque se escucha así como un sonido de turbina, Alfredo. ¿Acá? ¿Sí? No, no, yo creo que la turbina era cuando estábamos recién iniciándonos. Ahí don Néstor Sandoval Ah, me da la ya. impresión que nos puso el efecto correspondiente No, no, para que no. estuviéramos atentos. ¿O Sí, usted que le tengo estas escucha, se reuniones escucha con claramente? Alfredo. Siempre se No, escucha así pero como un sonido de avión Ah, de su computador. ¿cómo está? La Ya. turbina. ¿Cómo está, De Alfredo? hecho, Saludamos, anda hasta como piloto ahí. sí, lo tengo saludamos, desactivado. claro, saludamos muy cordialmente también ahí a Alfredo Hernández, quien es destacadísimo contador, porque vamos a estar conversando con él de lo que ya adelantamos, ¿no? El tema de la trámite tributario que hay que hacer durante todo este tiempo. Hemos entendido que hay plazos para eso, pero bueno, de eso nos va a ir aclarando el destacado contador de la ciudad de Chillán, Alfredo Hernández. ¿Cómo estás, Alfredo? Un gusto de tenerte con nosotros. Hola, muy bien, gracias por la invitación. Aquí estamos para hablar sobre la operación renta, que tiene que ser declarada por las personas, empresas, a partir del mes de abril. Así que Muy, estamos. Muy bien, Sí. Alfredo, empecemos conversando precisamente por el tema de las etapas que se deben ir cumpliendo con respecto a la operación en renta, porque ahí a lo mejor hay algún tipo de confusión, cuándo yo tengo que declarar, cómo lo tiene que hacer la persona que, por ejemplo, emite boleta, pero no paga el impuesto, sino que lo paga el agente retenedor. ¿Por qué no nos explica un poquito con respecto a los tiempos, a los plazos que hay para poder realizar este trámite? Ya. La operación renta empieza en febrero y marzo, ¿ya? Pero empieza para las empresas. Para la empresa que le retiene a usted la retención, porque lo contaste en la boleta de honorario, para las empresas que le pagan el sueldo a los trabajadores. ¿Por qué? Porque para que impuestos internos tengan la propuesta, ya las personas naturales ingresan en abril, primero de abril ya va a estar la propuesta lista y el fisco sabe cuánta plata ganó. Ya, eso no es arte de magia. ¿Cómo sabe el impuesto interno cuánta plata ganó, cuánta plata tuvo en el banco, las transferencias, etcétera, etcétera? Es por intermedio de declaraciones juradas. ¿Ya? Las declaraciones juradas las empiezan a hacer la empresa, y bien lo sabe Claudio, ¿cierto? Que nosotros con nuestro equipo, yo que lo lidero más los contadores que tenemos en ERCUS, no dormimos. En marzo no dormimos por las declaraciones juradas. Tenemos que enviar declaraciones juradas de sueldo, informarle al fisco cuánta plata ganó cada uno de los trabajadores de la empresa, cuánto es afecta impuestos, cuánto no es afecta impuestos, cuánto recibieron de viático, de movilización, los finiquitos, etcétera, etcétera, etcétera. Un sinfín. Las empresas que pagan arriendos, hay que informarle al impuesto interno cuánto arriendo pagó la empresa para después deducir el gasto. Entonces, en concreto, ¿cuándo empieza la operación renta? Febrero y marzo, para Ya. las empresas. Y para las personas Ahora, naturales, a partir de ¿Mm? abril. A partir de abril. Ahora, Para las personas. Claudio, jurídicamente, ¿qué pasa, por ejemplo, si las empresas no cumplen con este trámite, ¿no? ¿Hay alguna demanda que se puedan haber afectos? ¿Qué sucede ahí en el tema jurídico? Porque a lo mejor la empresa puede decir, no, sí, tengo plazo, no declaro, no sé, en fin. Entonces, ¿hay alguna sanción que ellos reciban, no? Pero por supuesto, los que no pagan los impuestos pueden verse afectos
a giro de impuestos por el mismo servicio de impuesto interno, que gira el impuesto según cree pertinente, después esto pasa a tesorería, te inician un cobro ejecutivo de obligaciones tributarias, y en casos muy graves podrían generarse algún tipo de delito tributario, evasión de impuestos, en caso que haya ido involucrado, y podrían generarse incluso acciones penales por el cobro de los impuestos. La verdad que es importante ser meticuloso en la declaración de impuestos porque en la práctica, más que nunca, al fisco le interesa saber cuánto tenemos y cuánto podemos pagar. Hoy en día. Entonces, sí, por supuesto, o sea, hay que decir que este país está mal de platita, así que está, el Servicio de Justicia no está cada día más riguroso en sus fiscalizaciones. O sea, uno lo puede ver cada día que no dejan pasar nada, digamos. Entonces llaman a fiscalizar, llaman a regularizar, y por lo tanto es muy importante que se realice la declaración de renta en forma y no se omita nada, digamos. Hay que tratar de no tender a maquillar tampoco los balances, porque están bien agujas en el servicio público. Oye, sí, ahí para complementar lo que dice Claudio, todo eso, para los que están ahí atentos, les gusta estudiar, artículo 97 del Código Tributario. En el artículo 97 están establecidas todas las multas por declarar fuera de plazo, por hacerlo de manera maliciosa, por hacerlo incompleto, lo que se le ocurra, no emitir boletas, todo, artículo 97 del Código Tributario. Y lo que dice Claudio es súper importante respecto de no mentirle al fisco. ¿Por qué? Porque yo le puedo decir a Impuesto Interno, a la declaración de renta, ¿sabes qué? Gané 10 millones en el año. Pero, recuerda lo que yo le acabo de decir, Impuesto Interno sabe por intermedio de declaraciones juradas. Entonces, Impuesto Interno en marzo emitió un comunicado dentro de los mensajes informativos. ¿Qué es lo que realizan? Ya, voy a poner un ejemplo súper burdo. La línea 6 del formulario 22 que es la declaración de renta, Impuesto Interno la va a cruzar con X declaración jurada. ¿Ya? Entonces uno puede poner lo que quiera, pero Impuesto Interno hace validaciones automáticas. Y lo que dice Claudio respecto de que están recaudando, como son todos los procesos digitales, las transferencias, las ventas con boletas, los transbank, etcétera, Impuesto Interno hace citaciones y revisiones de manera automática. Ya a nosotros nos han llegado casos en los que nos han citado justo cuando va a vencer el periodo de prescripción. Son citaciones automáticas. Meante. Exacto. Entonces ahora al fisco no se le está yendo, pero ni una. ¿Por qué? Porque ya es todo más tecnológico, es todo digital, y que informarle y mantenerlo actualizado. Es como el amigo que está cagado de plata, porque le presta a varios amigos y piensa ya, págame. Bueno, hay que recaudar fondos, si este país no se mueve solo. Y después, la tesorera del curso, cuando le piden la plata, observado, retención. ¿Sabe que no te la puedo dar? Eso te quería preguntar, Alfredo, porque a veces las personas se encuentran con la sorpresa cuando van a realizar su declaración en el mes de abril, que está declarada pero observada por Impuesto Interno, tiene que, no sé, acercarse o conversar con su agente retenedor. En definitiva, ¿por qué pasa eso? ¿A qué se debe? ¿Y cuáles son los trámites que se deben hacer? No, mire, lo primero que tienen que hacer es mandarme un WhatsApp. Anoten. No, mira, lo de los agentes retenedores, eso es súper simple. Y es lo que les digo. Informan. Para la retención de honorarios, por ejemplo, ya yo le presté servicio a una municipalidad, a una empresa, lo que sea. Y yo sé que me retuvieron 1 millón de pesos. Ya, pero ese 1 millón de pesos, la municipalidad o el servicio público o la empresa que sea, lo tiene que haber enterado en las arcas fiscales por el primer formulario 29, todos los meses. Y en esta época, en marzo, tiene que hacer la declaración jurada 1879, que es de honorario, y ahí dicen, yo a Raúl Lara le retuve tanto honorario. ¿Ya? Y esa información que declaran en la declaración jurada, para ver la redundancia, es lo mismo que ellos tienen que haber puesto en el formulario 29. ¿Y qué es lo que ocurre? Aunque parezca algo burdo, se equivocan. No actualizan, no ponen todos los montos, no informan todas las retenciones, y ahí se generan las inconsistencias. Y luego va el pobre cristiano, ¿cierto?, que es prestador de servicio honorario, a hacer su declaración de renta observada. ¿Por qué? Porque la informaron mal. El año pasado ocurrió una situación, no voy a decir qué caja de compensación, pero parece que era Copeuch, que mandó 2 veces la declaración jurada. ¿Ya?
y los que hicieron el 1 de abril la declaración de renta les salió observada. ¿Por qué? Porque Copeuch el 15 o el 20 volvió a mandar la declaración. De ahí se generan inconsistencias. Entonces, recomendación número 1 para todos los amiguitos que me están escuchando, amiguitos y amiguitas, que no les coman la impaciencia y que esperen un poquitito. Que no hagan la declaración de renta el 1 de abril, que esperen al 15, al 20, puede que se muera un poquitito más la plata, pero es mejor hacerlo ya entrado a abril. ¿Por qué? Porque hay empresas que se les observa las declaraciones y tienen que rectificarlas. De ahí es donde queda la embarrada para las personas. Ahora, complementando lo que dice Alfredo, lo que pasa es, bueno, tú emites boletas de honorario, Raúl, y hay dos maneras de emitir las boletas de honorario. Ahora ya no. Bueno, que el emisor retiene el monto de impuesto al honorario o que el receptor retiene el monto de impuesto al honorario. Obviamente cuando tú emites boletas a personas jurídicas, el que retiene es la persona jurídica a la que tú le emitiste la boleta de honorario, tanto es el que tiene que informar y pagar esa plata. Pero si tú lo haces a personas naturales, generalmente es el propio emisor de la boleta el que tiene que ir y hacer los trámites pertinentes. Ahora, Alfredo, claro. Ahora, Alfredo, por ejemplo, en abril, si yo tengo esta inconsistencia, me dice de que tengo que contactarme con el agente retenedor, espero los 15 días, sigue la misma situación, de todas maneras, igual tengo que hacer la declaración yo mientras se aclara la situación con el agente retenedor. Sí, tiene que hacerla. ¿Por qué? Porque si no hay incumplimiento por parte de usted. Sí, aquí el artículo 97 que es el que mencionábamos recién es para ambas partes, ¿no? Es para el que realiza la declaración errónea y para el que no declara dentro del plazo. Porque yo cumplo con declarar mi renta, ¿ya? Y si se me observa por culpa de algún agente retenedor, tenemos que entender que ese agente retenedor también va a tener su renta observada, ¿ya? Porque lo que él está informando no es solo para que a mí me devuelvan la retención, sino que es para que ellos puedan incluir el gasto dentro de su contabilidad. Es todo un círculo y una cadena eterna, ¿ya? Entonces, las empresas sí o sí tienen que rectificar. Y en algunos casos, ellos rectifican y a la persona se le libera la renta de manera, comillas, automática, porque detrás de eso siempre hay un pobre contador quemándose las pestañas para poder hacer la declaración como corresponde. Pero existen algunas situaciones en las cuales ya definitivamente el agente retenedor no rectificó la renta. Puede que sean empresas chiquititas, que reciben una sola boleta de honorario, etcétera, y ahí sí hay quien impuesto interno, al menos acá en Chile son un amor en la oficina, y ellos ayudan a resolver todos esos casos. Y ahora, Alfredo, un amor. A la empresa, claro, algunos. Ningún problema, no. Solo cuando hay conmigo. No, y además que cuando llega con un abogado y el maletín del abogado va lleno de problemas, entonces... Claro. Exacto. No, y en línea general hoy día ese trámite lo reciben muchachos jóvenes, ¿no? Tienen otra actitud. Entonces es diferente el trato, sí, es verdad. Oye, Alfredo... nosotros como yo estoy en la Universidad del Biobío, y los que estábamos en la especialización de tributaria, nos enviaban durante toda la operación de renta allá a hacer una especie de pasantía y ayudar a las personas a hacer su declaración, a ver las observaciones y a resolver lo que se podía. Y ahora ocurre lo mismo, creo que ya no es la Universidad del Biobío, sino que está la Católica en la Santísima, y ahí el INACAP también, Santo Tomás, hay hartos lugares donde uno puede acudir. Creo que ya no está una señora media bajita ahí que uno le miraba la cara y puta, ya salía, entraba asustado. Sí, se me acuerdo. Yo creo que los contadores la conocen. Me acuerdo que había una señora que era bajita, que era mayor ya. Tenía que era esa, pero no me acuerdo que eso. Sí, a veces. A veces era media mañosa. Oye, Alfredo, vamos a un tema que también está bastante en boga, preocupa también a las personas que van a recibir su devolución. Porque tenemos entendido que, por ejemplo, el año pasado se realizó la retención del 70% por el tema del pago de cotizaciones previsionales. Este año eso va a aumentar. Se hablaba de que, por ejemplo, podía llegar al 80% hasta llegar a 100%, pues ya no haya recibido nada, porque todo va a ir al tema de las cotizaciones, en fin, y al tema de salud. Este año aumenta, ¿no? Al 80%. El año pasado fueron 70, este año 80. Así va la cosa, sí, ¿no? Es que eso es, pero no es que
retengan el 80 ni el 70, sino que la base de cálculo para las cotizaciones previsionales es por el 70% de los ingresos el año pasado, y este año aumenta el 80%. O sea, si yo gano 10 millones en el año, voy a pagar cotizaciones por el 80%, por 8 millones. Ya. Eso es, y sobre eso se realiza el cálculo de la AFP, de FONASA, Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, y la mutual, por accidente. Y eso es obligatorio. Es obligatorio, Claro, no tiene opción sí, ahí. Pero es obligatorio, pero hay personas que sí cotizan mes a mes. Yo Ya. uno de mis primeros trabajos hace, no sé, 10, 12 años, fue 10 años, servicio de salud. Y ahí todos los prestadores de servicios honorarios dentro del convenio tenían la obligación de enterar de manera propia las cotizaciones previsionales. Era uno de los requisitos. Boleto de honorario, informe de actividades y haber acreditado que pagué mis cotizaciones previsionales. Entonces, a esa gente que paga mensualmente las cotizaciones previsionales, al momento de hacer la declaración de renta, no se le descuentan, porque ya la pagaron. Pero eso es para hacer un chanchullo, para que no se reconozca la relación laboral, pues, un subterfugio. No, pues porque están preocupados de la sí, están preocupados de los trabajadores. Están preocupados. Así lo veo yo. Yo me Sí. emocionaba y les agradecía cada vez que les pasaba mi informe. Gracias por preocuparse tanto por tenerme honorario, no hacerme el contrato de trabajo, teniéndome cumplir horario, remuneración exclusiva, trabajo exclusivo, inscripciones. Oye, a propósito de eso, Claudio, ahí, ¿qué pasa con los honorarios? Porque se habla de un artículo ahí en que los honorarios no tienen, valga la redundancia, no hora para ingresar ni salir, no cumplen horario. ¿Se puede hacer un contrato ahí? Hay un artículo, el artículo 22 parece, ¿no? No me recuerdo bien, tú captas más el tema laboral. El 22 del contrato del Código de Trabajo habla de la exclusión de jornada, las personas que están excluidas de la obligación de cumplir la jornada y está súper restringido, son ciertas gente con facultades de guardia de administración. Lo que determina la relación laboral es lo que se llama el artículo 7, que se llama un poco la teoría de las indicios, cómo se ejerce la relación laboral, y también una presunción de laboralidad. Dice que un contrato de trabajo es un contrato por el cual una persona presta servicios bajo dependencia y coordinación para otro empleador, el cual a su vez se obliga a pagar una remuneración en dinero por esa prestación de servicio. El artículo 8 dice que toda prestación de servicio, en los términos del artículo 7, hace presumir la existencia de relación laboral. Entonces, la relación laboral se determina por existencia, dependencia y subordinación. Que tanto la Inspección del Trabajo como las Cortes Supremas han entendido que es, por ejemplo, determinados hechos que hacen presumir, que la teoría de indicio. Cumplir horario, estar sujeto permanentemente a disposición del empleador, remuneración exclusiva, trabajo exclusivo, tener instrucciones, se determina en los hechos la existencia de una relación laboral. Entonces, generalmente lo que hacen algunos servicios públicos ahora es no pagar las cotizaciones, traspasa la obligación a los trabajadores para que dar cierta realidad al contrato honorario, pero en la práctica es un contrato de trabajo encubierto. Y ahí no entran los honorarios, porque a veces hay honorarios que no tienen definitivamente hora fija, ¿no? Es que no van en el artículo 22, ¿no? No, el artículo 22 está sumamente limitado con las nuevas reformas al Código del Trabajo y tiene que ser respecto de efectivamente personas que tengan poder de habitación, que no estén sujetos a ninguna fiscalización, que no estén sujetos a ningún tipo de superior inmediato. La verdad que está muy restringido y ya utilizar trabajadores excluidos de jornada es difícil porque aparte se utilizaba el artículo 22 como manera, digamos, de hacer trabajar más a los trabajadores y no quedar limitados al horario de jornada. Que a todo esto ahora el 28 de abril bajamos la jornada a 42 horas. Alfredo, ¿es tan bueno aceptar de una la propuesta que te entrega el Servicio de Impuesto Interno? Porque hay algunos que dicen, ¿sabes qué? Voy a aceptar la propuesta del Servicio de Impuesto Interno porque así me ahorro problemas, que me objeten las declaraciones, como venga la cuestión nomás la acepto. O sea, al final de cuentas igual me van a descontar, no sé, por el 80%, qué sé yo, y voy a recibir la nada misma de lucas. Entonces, ¿es tan bueno o es mejor asesorarse con un contador que vea todo el trámite, que vea cómo viene esta propuesta que hace el Servicio de Impuesto Interno? La respuesta que me conviene a mí es que busquemos contador, que se asesore,
pero en rigor la mayoría de las personas solo tiene boletas de honorario, ¿cierto? O sueldo, y en esa cuestión no es tan complejo, como les digo. La declaración de renta tiene las declaraciones juradas que van antes. Si las declaraciones juradas están malas, la declaración sí o sí va a estar mal. Entonces, en concreto, para las personas naturales que tienen sueldo o boleto honorario, que la acepten. Ahora bien, si tienen APB, si tienen crédito hipotecario, si tienen una y otra inversión, ahí es bueno que Ingresos de eso. diversas fuentes. Exacto, si tienen más de una fuente de ingresos, si tienen participación en alguna sociedad chiquitita ahí, no sé, que venda aceite, por ejemplo, o es recomendable que busquen un contador. Pero ¿para qué? Y Para para, que revise que los números cuadren, básicamente. Si al final esa cuestión tampoco es tan compleja no es por hablar de mí, pero yo sé que los contadores tampoco cobran tanto por hacer una revisión de sueldo, boletas, que cuadre. Y aparte, Alfredo, con contador diligente, como yo lo he aprendido en la práctica contigo, tiene todo listo para fin de año, digamos. O sea, con toda la información que ya subió al Servicio de Impuesto Interno, debería estar la propuesta de declaración conforme, digamos, porque se sube todo durante el año. Debiese. Porque al final bueno, igual en marzo hay que hacer las cuadraturas, pero sí, no, sí, bueno, sí, efectivamente nosotros con nuestra empresa sí tenemos balanzas mensuales y entregamos todo como corresponde, pero sí o sí en marzo hay que hacer reprocesos y validaciones que a veces no se pueden hacer durante el año porque el cliente no entrega la información de manera oportuna, porque hay que aclarar uno que otro movimiento de las cuentas corrientes, generalmente eso siempre es lo más lento. Poder ver que y todos para los eso movimientos que está. están en la cuenta corriente tienen relación con los gastos aquí yo estoy hablando de la empresa, porque pueden haber retiros, gastos rechazados, y tenemos que recordar de que las cuentas corrientes tienen que estar contabilizadas, sí, tienen que estar registradas en la contabilidad de la empresa. Hay varios requisitos para poder acreditar el crédito fiscal de las facturas, que salga de una cuenta corriente de la empresa, con un cheque negativo, etcétera, etcétera. Y a veces poder revisar las conciliaciones o los movimientos bancarios, ¿cierto? Esa es la parte lenta y más compleja, podría ser, de la contabilidad. Y para eso está Hércules limitado, ¿no? Sí, pero hay hartos contadores acá. Hay hartos, pero no tan buenos. No sé, yo sé los colegas de la Universidad de Chile son espectaculares. Oye, en este el tiempo que ustedes tienen mayor pega, Alfredo, ¿no? O sea, por el tema de la declaración, en fin, por todo, para tratar de cuadrar. No, es que no sé si más de trabajo, porque todos los meses es harto trabajo. ¿Qué es lo que suele con las declaraciones de impuestos que van todos los meses, ¿cierto? Y tienen que ir cuadrando? ¿Vale? ¿Qué es lo complejo de este periodo? Que se acumula la carga mensual con la operación renta y poder hacer las revisiones del año. Si eso es, porque es como que metemos el trabajo de 2 o 3 meses en uno. Y efectivamente es harto y es porque tienen que cuadrar, porque nadie quiere ser citado por el impuesto interno. Ninguno de nuestros clientes, de los nuestros, del resto de los contadores, quiere que su declaración de renta aparezca observada. ¿Sabe qué? Hay inconsistencia chuta, yo te pago todos los meses 5 lucas y tú no tienes la declaración observada. No. Y puede llevar que puede ser algo muy sencillo, pero el cliente cuando ve renta observada se asusta. No, y eres el Claro, sí, pues. peor, y llamé a un amigo y mi amigo me dijo que no hiciste esto. Lo mismo que le pasa a los Bueno, abogados. claro. Yo todavía Bueno, estoy lo mismo que le estudiando. pasa. Es lo mismo que le pasa a la gente que va a recibir las luquitas, pues cuando ve que están observadas, que tiene que ahí contactarse con el agente retenedor, como que se asusta, pues dice, oye, yo no voy a recibir las lucas, quizás cuándo la voy a recibir, en fin. Y ahí se complican también, ¿no? Sí, exacto, sí. ¿Por qué? Porque hay gente que sí tiene destinada más la platita, po. Sí, Tiene pues, destinada la platita, sabe que en tal fecha va a llegar, hay algunas empresas que pagan PPM por sobre lo que dice el ley, porque es un ahorro el otro año, hay otros que pagan el PPM que es justo, pero la mayoría pagan un poquitito más, ¿por qué? Porque me va a llegar esa plata que es libre de impuestos para destinarla a algún Reajustada. negocio, porque quiero pagar esto, quiero adelantar unas cuotas, etcétera, etcétera. Entonces, fome para todos. Para el contador que le aparece la red observada, chuta, cómo le explico al cliente, y para el cliente que busca explicaciones. Pero el año pasado ocurrió igual una situación más o menos particular, que el correo de la bruja decía el fisco no tiene plata para transferir,
y algunas personas, a pesar de que estaba aprobada la renta, no les llegaba la transferencia, no estaba emitido el cheque, y ahí ocurrió algo medio extraño con algunas personas. Yo no voy a hablar más Alfredo, detalles, pero sí sabía. uno, 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 uno de los principales problemas que tuvieron el año pasado, y que así lo reclamó también el Colegio de Contadores, era el tema El de sistema. la página, del sistema, Ah, que se caía, no podían declarar, que tenían complicaciones. ¿Cómo anduvo esa cosa este año? Eh, pucha, este año yo creo que va a mejorar porque todavía no empezamos a cargar toda la información y yo no he visto intermitencia. Yo generalmente durante el año la página funciona bien. Yo no recuerdo si aún se llama Zeus, el servidor. Cuando ustedes ingresan el impuesto interno, fíjense que después del W aparece Zeus.es, así se llama el servidor de impuesto interno. Así se llama. Lo único malo que el Colegio de Contadores el año pasado reclamó el último día. Entonces estábamos todos colapsados, todos entregando la renta y el sistema que cuando uno está encerrado, ¿cierto?, en su oficina trabajando, cree que el problema es de uno, que es mi internet hermano, que es mi conexión, que no sé, pero no cree que es la página de impuesto interno. Pero al día siguiente, cuando todos los contadores o en los foros reclamando, la página no funciona, la página se me cayó, el Colegio de Contadores creo que fue el último día que pidió plazo y ahí podemos tomar respiro todos los que estábamos con medio de renta contribuyente. Pero el año pasado fue complejo, este año todavía no se pone a prueba. ¿Por qué? Porque el periodo de declaración de las acciones juradas es un poquito más relajado. Pero el 1 de abril, 5 de abril, ahí hay que ver cómo anda el servidor. ¿Cómo anda? Zeus. Zeus. Bien, Alfredo, queremos agradecerte el que nos haya acompañado en esta oportunidad, iniciando un poquito más temprano lo que es otra vez en el ojo para conversar de esto que también preocupa muchísimo a la comunidad, a la gente, y que hizo relación con el tema de la operación Rente. Si usted tiene alguna duda, alguna consulta, bueno, ubiquen ahí a nuestros amigos de Ercus Limitada, ellos lo van a poder asesorar ahí con contadores, excelentes abogados que están ahí en esta empresa que está dedicada precisamente al tema tributario y también al tema laboral. Así que los invitamos ahí a contactarse con nuestros amigos de ERCU. Gracias, Alfredo. Gracias, Raúl. Gracias, Chao, Claudio. Alfredo. Bien. Gracias por la invitación. Chao, chao. Sí. Anda a seguir trabajando nomás. Perdón, jefe. Vaya, Perdón, jefe. vaya a producir, vaya a ganar patita, mi gente en línea. Entonces, patitas, vaya a ganar. Sí. Bien, ahí está la conversación con Alfredo, Claudio. Nosotros nos quedamos porque ya vamos a tratar de contactarnos con Carolina Chávez, quien es concejal de la ciudad de Chillán, pero también es candidata a renovación a la presidencia de Renovación Nacional en nivel regional. Ella va en una lista que compite precisamente con el alcalde de la comuna del Carmen. Así que vamos a estar ahí dentro de los próximos instantes contactándonos con Carolina Chávez. Pero vamos al análisis definitivamente de lo que ha estado ocurriendo durante esta semana en el ámbito de la política, partiendo por el tema de el momento en que asume el actual presidente de la República, José Antonio Kast. Y ahí yo tengo mis aprensiones con respecto a algunos grupos que el mismo día en que asume el presidente José Antonio Kast comienzan a generar movilizaciones. Ahí, Claudio, uno empieza definitivamente... ¿Ah? No, tú dices grupo, yo digo delincuentes, pero bueno. Bueno, definitivamente uno dice, bueno, este grupo que es de extrema izquierda, que sé yo, como tú quieras llamarlo, siempre cuestiona y dice, oye, ¿sabes qué? Los de la derecha o extrema derecha son los antidemocráticos, los que no quieren esto, los que no quieren lo otro, los que están en contra del pueblo, qué sé yo. Pero a mí me parece que no respeta la voluntad del pueblo. Que no respetan la voluntad del pueblo, qué sé yo. Pero a mí me parece de que este grupo es el que no respeta la voluntad de la gente. Es este grupo que definitivamente es antidemocrático, porque cuando ganó Boric, el 40 y tanto por ciento que votó por Kast en esa oportunidad, no lo vimos protestando, no lo vimos en la calle, no lo vimos tratando de desestabilizar el tema y el proceso democrático, sino que por el contrario, aceptó la derrota. Sí, hubo cosas que se decían a través de las redes sociales y que eso está bien porque uno tiene que expresarse a través de la libre expresión, valga la redundancia, ¿no? Pero el salir a manifestarse, el convocar a tomarse las calles antes de que asuma un gobierno, no puede ser más antidemocrático que pueda existir en la vida. Entonces, a mí me parece que estos mismos grupos se pisan la cola solo, ¿no?
porque ellos mismos dicen, no, si sabéis que la gente de la extrema derecha, los del otro lado son antidemocráticos porque no están con el pueblo, qué sé yo, no respetan esto, no respetan lo otro, pero son ellos los que salen a protestar, son ellos los que salen a hacer escándalo y son ellos los que definitivamente no respetan prácticamente el 60% de la gente que en las urnas le dijo, ¿sabe qué? Nosotros queremos este presidente de la República y no su candidata o no, en este caso, la candidata de la oposición, que en esta oportunidad era Yanez Jara. Entonces la pregunta es, Claudio, ¿quiénes son los antidemocráticos? Definitivamente la ultraderecha, como ellos le llaman, o la ultra izquierda, que se agrupa para poder desestabilizar un gobierno que recién estaba asumiendo, que recién estaba jurando, con manifestaciones, con protestas, y que no respetan la voluntad del pueblo. Para mí entender una pregunta retórica, porque claramente lo antidemocrático es la izquierda, digamos. O sea, la derecha puede no estar de acuerdo con la izquierda, pero cuando son gobiernos les permiten gobernar, digamos. Son una oposición respetuosa. Yo creo que esto lo habíamos hablado un poco antes de que asumiera Kast, Raúl, de que iban a empezar las marchas, los movimientos, porque estos grupos se mantuvieron callados durante el gobierno Boric, digamos, con las aberraciones que cometió, con todos los problemas que hubo, nadie dijo nada, digamos. Si las marchas volvieron ahora, porque claramente son movimientos delictuales, pero yo creo que no se va a repetir lo del movimiento delictual que existió para ganar el gobierno anterior por Boric. Yo no creo que vayan a haber manifestaciones masivas de nuevo, y tengo la creencia de que nuestro presidente de la República, Antonio Kast, va a ser lo suficientemente severo para sancionar, como establece la ley, a todo aquello que traten de generar desmanes en nuestro país. O sea, yo en esto quiero ser sumamente claro, es un acto antidemocrático y delictual, porque no se manifiestan generalmente de manera pacífica, se manifiestan de manera violenta. Y no podemos permitir que el octubrismo vuelva a destruir este país. Sí, ahora, nosotros hablamos de la extrema izquierda porque hay que ser honesto también, que hay gente de la izquierda que sí aceptan y han respetado definitivamente la voluntad del pueblo. Y siguen trabajando, qué sé yo, en fin, y no han salido a manifestarse y se pronuncian, obviamente, a través de las redes sociales, que está bien, porque es un proceso democrático, Raúl, y todo el mundo tiene derecho a expresarse libremente. Digamos una cosa, digamos, para que tuviera la votación que tuvo Kast, nuestro presidente, le gusta que no le guste, digamos, mucha gente izquierda tuvo que haber votado por él. Si mucha gente izquierda votó por Kast, pero por supuesto, lo habrán hecho de manera solapada, esculta, no habrán querido reconocerlo, pero la votación que tuvo es porque mucha gente izquierda votó por él, porque nadie quería que este país fuera un país comunista. Si ahí está el tema. Tuvieron la prueba de 4 años. ¿No? Ahí está el tema. El tema de que mucha gente votó, mucho voto que tiene hoy día José Antonio Kast fue un voto de rechazo a la candidatura de Yanez Jara. Hay que decirlo honestamente. ¿No? Pero ese voto, claro, y ese voto que lo hizo, esa gente que lo hizo votando por no querer a Jara como presidenta, es la que hoy día respeta la voluntad del pueblo. Y la izquierda más mesurada, hoy día está respetando la voluntad, lo que no hace la extrema izquierda. Y ahí es donde voy yo, ahí está donde está el grupito de personas que, para mi juicio, es absolutamente antidemocrático, porque uno tiene que respetar. Mira, nosotros siempre hemos dicho, sea bien, mal, más o menos regular, y lo dijimos también con el tema de Gabriel Boric, la persona cuando es elegida en un voto popular tiene que terminar su periodo. Sí o sí lo tiene que terminar. Por supuesto, es un ejercicio democrático. Más o menos regular, pero tiene que terminarlo. Porque eso es la democracia. Y no tratar de desestabilizarlo como fue lo que pasó para octubre, ¿no? Este estallido delictual, en que lo que se buscaba sí o sí, lo que se buscaba era desestabilizar al país y al presidente entonces Sebastián Piñera. Fíjate que... ¿Y tú crees que si no hubiera estado este estallido delictual, este octubrismo, hubiera llegado Boric y sus comparsas al gobierno? Si ellos capitalizaron ese movimiento, pero por supuesto. Ahora, capitalizaron los retiros de los fondos de AFP para desestabilizar económicamente al país, lo desestabilizaron económicamente, lo estabilizaron también ideológicamente, dejando este país a puertas de la bancarrota, a puertas del precipicio. Si ahora lo que tampoco entiende la gente es que este va a ser un gobierno difícil, porque es un gobierno que no tiene plata, porque el gobierno anterior lo dejó en una muy mala situación.
y tenemos que tratar de Oye, impedir de que estos grupos vayan saliendo y sigan haciendo desmanes que al final no ayudan a nadie. pero fíjate que a mí me parece un anuncio muy bueno que hizo hoy día el presidente José Antonio Kast, en el sentido de que ellos van a visualizar, primero, las personas que andan manifestándose y haciendo destrozo a rostro descubierto. Los van a buscar y se tendrán que hacer responsables definitivamente de los Eso daños es que los se daños. provoquen tanto al tema público como privado. Me parece bien. Y si no Sí, lo hacen ellos, porque no sé, andan encapuchados, qué sé yo, detrás de estos grupos hay partidos políticos que salen a viva voz, y todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo ve, por supuesto, que como llaman Campillán, a pues. realizar, por eso llaman a realizar este tipo de manifestaciones. Entonces lo que dice el presidente Kass es que a estos grupos no solamente van a perseguir a la persona, sino que también a los partidos que hacen los llamados y las convocatorias a manifestarse para Por que supuesto, son ellos cómplices. respondan ante los tribunales de justicia por los daños, no por la manifestación, sino que por los daños. Por Ahora, los daños. Kass dice, oye, nosotros vamos a permitir que se movilicen porque estamos en una democracia, pero ojo, lo que no se Pero va a permitir, pacíficamente. Pero por por supuesto, eso, si todo no el se mundo va, tiene derecho a no se hacer va lo a que permitir quiera. los daños, ni tampoco, y eso evidentemente, los daños tanto privados como públicos, y eso lo vamos a perseguir judicialmente. ¿Para quiénes? Para Pero, quienes provocan los daños, pero también para quienes hacen los llamados a las manifestaciones. Y eso y me parece debería bien. ser, y debería ser también perseguirlos penalmente, porque un parlamentario que incita a cometer delitos está cometiendo un delito también y debería ser desaforado y destituido. Sigamos las cosas como son. En este país, las autoridades son las primeras responsables de mantener el orden en nuestro país. No puede ser que un Así es, parlamentario incite a cometer delitos. En este país tenemos que dejar de permitir cosas que no son aceptables. exactamente. Pero Ahora, eso lo bueno, conversamos la otra vez, de hecho. lo conversamos la otra vez. Sí. Tú lo manifestabas ahí también el tema de la situación económica que está generándose el país. Se generó toda una polémica con los dichos del ministro Quiroz, del ex ministro Kraus. Y a ver, para ir aclarando un poquito los temas, porque oye, fíjate que yo te vuelvo a insistir, las redes sociales se prestan para tanta desinformación, para tanta manipulación de las informaciones. A ver, si tú me lo preguntas a mí, en el concepto de lo que se señaló inicialmente, ambas autoridades, las ex autoridades, tenían razón. Pero vamos desglosando la situación. ¿Mm? Cuando Quirós dice de que se entregó una arca de 49 millones de dólares por parte del gobierno saliente, habla del cierre tributario del año 2025, ¿Mm? diciembre, ahí se cierra el tema tributario. Ahí el gobierno del expresidente Gabriel Boric entregó un arca de 49 millones de pesos, de 49 millones de dólares aproximadamente. Cuando comparativamente el resto de los gobiernos, Sebastián Piñera, en dos oportunidades, Michelle Bachelet en dos oportunidades, lo entregaron por sobre los 3 mil millones millones de dólares, ¿no? 3 mil millones de dólares. Y eso es lo que cuestiona Quiroz. ¿Qué es lo que dice Kraus? No, nosotros le entregamos 1.440 millones de dólares en enero, ¿ok? Eso es lo que se entregó, o eso es lo que aparece en las arcas fiscales ¿Mm? para que pudiese comenzar este gobierno a trabajar. Lo que no se dice es que el 8 de enero del 2026, el gobierno pidió un préstamo de 4.400 millones de dólares. 4.400 millones de dólares. De esos 4.400 millones de dólares se pagó no sé qué cosa, quedó un excedente. Y ese excedente fue de 1.400 millones y fracción de dólares. Pero a marzo, de lo que se dice incluso por el propio Kraus, a marzo quedan 800 millones de dólares. ¿Qué pasó con el resto de la plata? ¿Dónde está? ¿Qué se pagó? Ahí, Fíjate que yo escuchaba a algunos economistas que decían, el Estado, el Estado tiene que tener mensualmente alrededor de 17 mil millones de pesos para pagar todo. Por eso es que es tan importante que al cierre del año tributario anterior, en este caso el 2025,
lo bueno era que, entre comillas, ¿no? El gobierno Salitre hubiese entregado una arca de unos 3.000 a 4.000 millones. Para comenzar relativamente ahí. Sin embargo, eso no ocurrió. Y más encima, este gobierno comienza endeudado, porque estos 4.400 millones de pesos Es deuda. son un préstamo. Sí, son un préstamo. Estos Más, 1.400 más y mucho. tantos millones de dólares, los 4.400 millones de dólares, más los 1.400 millones de dólares que quedaron de excedente, o estos 800 millones de dólares, son una deuda. O sea, el gobierno, aparte de no tener caja inicial, porque estamos hablando de la caja inicial, de la caja chica, para pagar todo esto de personal, de funcionarios, en fin, y todo, parte con una deuda que tiene que Es que pagarse. eso es lo lindo del comunista. Trata de eliminar la Fíjate, pobreza, pero la de ellos, po. fíjate que el año pasado, Corfo, Corfo tuvo que realizar 2 préstamos al Estado para pagar deudas. 2. Esos préstamos hay que pagarlos. No sé si lo habrán pagado con estos 3.000 y fracción, de estos 4.400 millones de dólares que pidieron ahora el 8 de enero. No se sabe. Por eso es tan importante que definitivamente se haga la auditoría, para Pero por determinar supuesto que efectivamente tiene que cuál es la situación hacerse. real de la caja fiscal, cuánto es lo que se tiene, porque hoy día Oye, estamos en especulaciones. si el gobierno de Boris fue un par de cabros chicos con plata, el caso Fundaciones, lo de Jackson, oye, oye, impresentable, Ahora presentable, no puede ser. la pregunta es, Claudio, ¿este habría sido el motivo por el cual salió Marcel? Eh, no sé, yo de Marcel tengo una buena opinión, ¿eh? Creo que es un O hombre sea, inteligente. ¿habrá visualizado esta situación Marcel? Y habrá dicho, Te estoy, ¿sabes qué? te Aquí estoy está la escoba. respondiendo, siendo quizás de otras opiniones políticas, encuentro que un hombre inteligente. Por eso, o sea, No, pues yo creo que por eso te lo estoy respondiendo, digamos. Yo creo el que hay tipo un, dijo, ¿sabes qué? Mira, antes que se hunde el barco, claro, hay que arrancar, arranco. hay que ir. Sí, Por eso yo vuelvo a sí, sí. insistir, nosotros aquí estamos haciendo un análisis con cifras, ¿ah? Porque te vuelvo a insistir, de un lado aparecen tantas cosas, porque de la oposición te dicen, oye, pero es que si se dejaron 1.400 millones de dólares, ¿ah? Chuta, ya, ok, De deuda. Y 1.400, de deuda más encima. no en la caja, sí, pero Sí, tenía, porque es pediste el deuda, 8 de pues. enero, claro, pediste el 8 de enero 4.400 millones de dólares, y quedaste con 1.400, pero a la postre, a marzo, llegaste con 800 millones de dólares. ¿Cómo pagas tú esta cantidad de plata que tienes que tener mensualmente de 17.000 millones? ¿De dónde la vas a Yo, yo, sacar? ¿Cómo la yo vas a obtener? lo único que sé, Raúl, que si se hace una auditoría, yo creo que estamos viendo la punta del iceberg. Aquí tienen que haber irregularidades gigantes. Entonces, el Gigantes. actual ministro, fíjate que el actual ministro de Hacienda tomó un verdadero cacho. O sea, Por porque, supuesto. porque ¿cómo lo hace? Porque si tenía 800 millones de dólares y tienes que tener 17.000 millones para poder pagar, ¿cómo lo hace? Fíjate que al año se habla de que el Estado puede endeudarse en 17.000 millones al año. Ya está endeudado en cerquita de 5.000, con el préstamo qué sé yo, porque tenéis que agregar los intereses, no sé, en fin. Pero por O sea, te supuesto. están quedando 12.000 Quizás millones para poder endeudarte en el año. y cuántas más deudas de arrastre tienen que haber, pues. Fíjate que, mira, yo lamento mucho, porque yo no sé cómo Boric todavía tenía algo de apoyo al salir del gobierno. ¿No? Yo creo que ha Y sido todavía lo tiene, o sea, y para mí ha sido y el todavía, mejor gobierno después de Allende, digamos. fíjate que todavía la gente lo defiende. Ahora, yo te vuelvo a insistir, si dejó 46 millones de dólares en las arcas, si dejó 46 millones de dólares en las arcas, mira lo que te estoy diciendo, es grave, porque Pero por sería el supuesto. primer gobierno luego de volver a la democracia que deja esa cantidad de plata en las arcas fiscales. Y quizás que se hizo O con la sea, plata, pues. o sea, claro, ahora, mira, ya, quizás si te cuestiones sociales, todo lo que tú quieras, ya, pero hoy día no está ni siquiera justificado, pues no se sabe.
No se sabe qué se hizo con esta cantidad de plata. ¿Qué pasó? ¿Me entiendes? Entonces, es Claramente, un tema no menor. no, po, porque yo creo que no van a demostrar que se invirtió en el bienestar del país. Ellos tendrán que ver. Vamos. Ahora, fíjate que se perdieron algunos informes, algunas cosas que iban a ser clave para la auditoría que pretendía hacer José Antonio Cast, el presidente, ¿no? Y eso Pero, bueno, se ha dicho, y y se cuando perdieron se sube informes clave. lo de Jackson y se perdieron los computadores, si quieren que la gente es tonta, Entonces, no, ya está bueno, ya. Y más mira, encima después, yo yo ya, espero que revisen bien. fíjate, Claudio, que a mí lo que me llama también, que hay algunos colegas, ¿ah? Yo lo digo honestamente, hay algunos colegas que eh, en sus redes sociales yo he visto que también suben informaciones a veces que son erróneas y llaman a la confusión. Y yo lo lamento porque hay que decirlo honestamente, uno tiene que ser responsable en ese aspecto, porque Pero, también a por la supuesto, gente, a ver, si bien es cierto, hoy día los medios de comunicación están desacreditados y no hay muchos no les creen, digamos, pero hay otro grupo de personas que sí. O sea, cuando tú representas a un medio de comunicación o trabajas en un medio de comunicación, tu red social no es ya personal. O sea, yo no tengo Facebook que diga, claro, mi Facebook dice Raúl Lara, pero Raúl Lara Ferrada, ¿no? Pero tiene otro apellido, Raúl Lara Ferrada, que trabaja en la radio, que lo hemos mm, visto en los canales de televisión, al comunicador social, algunos llaman periodista como quieran, ¿ok? Entonces, cuando tú haces un análisis, o subes, o repites, o pegas cosas que no están completas, generas una confusión, generas una desinformación, haces que definitivamente la gente te crea. pero por Que supuesto, sabes tú que lo dijo Raúl Lara, que trabaja en la radio. Entonces, pero sí, por tiene que ser así. supuesto, Hay porque que tú tienes tener una cuidado. responsabilidad mayor, pues, porque tú en la práctica no puedes sacarte el papel de comunicador social. No Por eso, existe el profesional y Raúl Lara, se confunden. claro, hay que tener cuidado, sobre todo aquellos que tienen un cargo en algún medio de comunicación, para poder ir comentando, porque yo te vuelvo a insistir. Por ejemplo, yo el otro día un colega, no lo voy a nombrar, no, pero trabaja en una radio, subió en su red social personal un posteo en que el gobierno de Boris sí le dejó al gobierno de Kast 1.400 millones de dólares para... Claro, pero copió todo lo que te estaba diciendo la gente del otro lado, Pero por supuesto, no pero investigó nada. no hizo un análisis generalizado de decir, ¿sabes qué? Te pidió un préstamo, es un excedente de un préstamo que se tiene que pagar y que al mes de marzo ya no eran 1.400 millones de dólares, sino que eran 800 millones de dólares, también reconocido, ojo, ha reconocido por el ex ministro Klaus. A él lo reconoce y dice, ¿no? Ya a marzo no deberán ser 1.400, sino que deberán ser 800 millones de dólares, porque hay que ir Bueno, pagando pero algunas sí, cosas, en fin y todo. en la práctica te dejaron cero, pues, te dejaron deuda. Sí, claro, No te o dejaron sea, nada. mira, al cierre del año tributario 2025, Quiroz tenía razón. Hay que decirlo, ¿no? Quiroz tenía razón. 46, algo así de 46 millones de Mm, dólares. Eso es lo que te dejaron. Que luego se pide un crédito para poder pagar algunas cosas y de ahí te queda un excedente, sí. Que fueron 1.400 millones de dólares, sí. Que a marzo eran 800 millones de dólares, también es así. Pero ¿qué haces con 800 millones de dólares cuando tienes que pagar una cantidad de plata increíble y no la tienes? ¿Cómo la haces? ¿Cómo bueno, haces tú para pagar, por ejemplo, no sé, a los proveedores? bueno, ¿Cómo lo va a hacer ahí el actual ministro de y, Hacienda, Quirós? Buena. imagínate si esto lo lleva al mundo privado, pues, ¿qué pasa cuando la empresa no tiene para pagarle a los proveedores, a los trabajadores? Te demandan, po. ¿O Y quebráis, eso es lo pues? que puede pasar. ¿O qué hora hay? Y eso es lo que puede pasar con el Estado. Que te puedes Y, llenar de una cantidad de demandas porque no estás cumpliendo con los proveedores, no estás cumpliendo con... y lo más probable, que y si que no dejen tienes... funcionar el aparato administrativo, pues, si los trabajadores del Ya, Estado, weón, no pero trabajan gratis. mira, ¿y qué pasa con los funcionarios públicos? Si no tienes plata para pagarle a los funcionarios públicos, ¿qué te van a hacer los funcionarios públicos? Se van a ¿Qué te van a hacer? paro, Se van a se ir a van a la calle, paro, po. no funciona nada. Pero es que Y- por eso digo, la gente no entiende la gravedad, la gente cree que
No, Desde su no lo ignorancia entiendo. es ir y colocar un voto y elegir a cualquier tarao que venga y nos gobierne. No es así. Lo que están eligiendo es cómo se va a proyectar el futuro, digamos. Están entregando los Claro, destinos de todos los chilenos a una persona que no está capacitada. ¿No? Casos como la Florcita Motúa de parlamentario, la tía de Pikachu, todos esos actores, y yo decía, pero la gente está tonta. Si la gente está tonta, no entiende que al final los destinos de Chile dependen de que tengamos buenas autoridades, digamos, y que también que se designen buenas autoridades en los nombramientos. Pero bueno, me, se salió don Raúl. no, Yo, es que justo llaman allí y de repente cortan las transmisiones esta gente. sí, pero impresionante. A mí, yo siempre repito la frase de Winston Churchill que me encanta. El mejor argumento contra la democracia es hablar 5 minutos con un votante común. La única manera de que la gente vote adecuadamente, informadamente, es educación cívica, para que la izquierda no se siga aprovechando de la ignorancia de la gente, de los sueños de la Mira, gente. ¿sabes lo que pasa? Es que definitivamente, bueno, es que tú lo planteas también. Tienes parlamentarios como este tipo Moucheri, ¿cómo se llama el tipo este? Que se empiezan a generar ahí informaciones, desinformaciones. A ver, el plan de reconstrucción que da a conocer José Antonio Kast en el Bío Bío es Mm. un borrador, viejo. Es un borrador. Y lo han hecho pebre por esto del tema de la situación de la gratuidad, en fin, bueno, lo han hecho pebre. Pero es un borrador. Todavía no se sabe si va a pasar eso o no. Y lo decía el ministro Quirós, esto tiene que llegar al Parlamento. O sea, nosotros proponemos, porque esto tiene que ser ley. Si en el Parlamento me lo rechazan, ok, no va. Vendrán indicaciones, modificaciones, se verá, se analizará esto. Fíjate que lo del tema de la gratuidad, ponerle límite a la edad de 30 años, viene de una comisión encabezada por el ministro Marcel del gobierno de Gabriel Boric. De ahí viene. Que no se implementó, que sé yo, todo lo que tú quieras, pero de ahí viene y este actual gobierno lo está tomando, o lo está retomando, digamos, ¿no? Está Es que retomando. tampoco es mala medida, pues si ya no estudiaste hasta los 30 años, ¿qué esperáis? Ya. Y lo está retomando. Y él dice, bueno, también tendrá que analizarse caso a caso, porque a lo mejor había una persona que estuvo enferma, tuvo que pagar, y ahora, pasado los 30 fue o quiso seguir estudiando. Tendrá que estudiarse caso a caso. Pero tú no, para que veas que lo único que se quiere por algunas personas es desestabilizar el gobierno, tratar de hacerle la vida imposible desde el minuto uno, porque esto tiene que pasar por el Parlamento. Es un borrador, llegará ahí, se analizará, se verá, los diputados votarán o no, a favor, en contra. No, entonces, por favor, ya dejemos un poquito trabajar al actual gobierno, que se vea la situación y se verá. Pues te vuelvo a Por insistir, aquí hay cosas que se supuesto. tienen que tienen que ser leyes, porque, a ver, el tema de la gratuidad es una ley, ¿no? No es un decreto presidencial. Por lo No, pues. tanto, Tiene que acá modificarse por otra lo, ley. se tiene que modificar por otra ley. Y esa ley tiene que ser aprobada por el Parlamento. Pero por Es lo mismo supuesto. que pasaba con el tema de la PGU. No, si se va a quitar la PGU. Viejo, Y tener las es una discusiones ley. pertinentes en la Cámara de Diputados, en el Senado, y pasar todos los trámites legales. Porque es, Entonces, porque es una ley, po. pero por supuesto, Entonces, por tú que supuesto. eres abogado, Claudio, toda ley tiene que ser cambiada por otra ley. O modificada. ¿Sabes? Y eso tiene que ser Efectivamente, es aprobado por superfluo el que hay algunas Parlamento. facultades, en algunas materias hay facultades de ley del presidente de la República, pero generalmente sí, pues. Entonces al final, si la gente reclama por reclamar nomás, sea Ahora, lo que es el la gratuidad, proyecto. la gratuidad no se está quitando. De hecho, el ministro Quiroz lo dice. ¿Sabes tú? A ver, las personas que ya lo tienen, sean de 50, 40, 60 años que está estudiando en La van a este instante, mantener, y pues. la van a mantener. Es para el futuro, ¿no? Pero, Es y no para es tan ver qué es lo que descabellado, pasa Raúl. nomás. Mira, independiente que yo crea que la persona de cualquier edad tiene derecho a estudiar, digo, yo tengo grandes amigos que son abogados que estudiaron de viejo, digamos. Pero si hay que privilegiar a los más jóvenes, pues. Si hay pocos recursos, hay gente más joven que tiene que tener mayor privilegio para estudiar con gratuidad. A lo mejor los otros casos se irán a ver con excepciones, pero no es descabellado, po. Alguien de 30 años y a un hombre o una mujer formada que puede trabajar y pagarse los estudios. O sea, mira, No lo hace mucha eh, gente. no crucificas al tiro al gobierno en este aspecto,
porque es un análisis. Mm, Lo mismo, ellos mismos, el mismo presidente lo dice ahí en BioBio, que, ¿sabes qué? Este es un borrador, estamos presentando un borrador de proyecto de definitivamente reconstrucción. Ahora, si es por un tema reconstrucción, viejo, eh, mira, hay muchas personas, yo leía algunos comentarios y decían, oye, yo tengo compañeros que los papás son dos, son, por no decir, ya, pero son tres abogados, o son médicos, son aquí, qué sé yo, están con gratuidad. Esos son los casos que hay que ir analizando. ¿No? sí, pues. Entonces, eh, porque a lo mejor pueden costear sus carreras, qué sé yo, en fin, y darle prioridad a lo que hoy día se está viviendo del tema de la reconstrucción. Mira, lo que pasó ayer con el tema definitivo con el sistema frontal, la escoba que quedó, por ejemplo, en Lirquén, el agua le estaba llegando adentro porque no están las condiciones. Entonces, definitivamente ponerse a entrabar un proyecto que te significa a lo mejor obtener recursos para ir en ayuda de gente de Valparaíso que lleva 2 años viviendo en condiciones deplorables, pasando Eh, inviernos con frío, con lluvia, con agua, con todo lo que tú quieras, donde hay también niños. Eso es Y una prueba eso más de que no le definitivamente importa a la gente, pues, weón. Y no importa. Pues, no. cuando tú entorpeces este tipo de proyectos, lo que hace es perjudicar a la gente, a la que va destinada a ayudar. Lamentablemente, Entonces, así es. Pues. se transforma en una discusión de ego, una discusión de votos y no una discusión de qué es lo mejor para la gente. Así es. Entonces, hoy día tenemos que ser un poquito más plausibles, ir analizando, y te vuelvo a insistir, este proyecto, que es borrador de proyecto de reconstrucción, tiene que pasar definitivamente por el Parlamento y Pero por serán los supuesto. diputados y senadores los que definitivamente le dirán sí o no al gobierno. Eh, Pero por Mira, supuesto. muchos decían con el tema del CAE, hay 4.000 millones de pesos que no se han podido cobrar, que este gobierno los quiere cobrar para poder tratar de hacer caja. Y muchas personas decían, oye, es que, no sé, entre pelea y pelea, Boris no quitó no terminó con el CAE, otros decían, no, es que lo presentó tres veces al Congreso y no logró. Bueno, si no logró los votos es porque no tenía ministros buenos negociadores, pues. Pero por supuesto, el proyecto no era bueno, ¿qué sabes tú? Y no teníais buen negociadores. ¿Por qué el tema de las 40 horas se logró? Porque tenía ahí una persona como Jara que sí fue buena negociadora. Pero por Llegó supuesto, a si al final negociar y se lo aprobaron. los proyectos se Y se lo venden. aprobaron, y se lo aprobaron transversalmente. Pero por Entonces, cuando supuesto, porque dice se lo del CAE, negocia, ¿no? sí, por lo del CAE tuviste a lo mejor ministros que no supieron negociar bien, como el ministro de Educación, con al ministro de Hacienda a lo mejor, no sé, no supieron plantear bien el tema, y es lo que le puede pasar también a este gobierno. A lo mejor puedes El tener ministros que no van proyecto, a saber negociar y te les van a caer proyectos. sí, pues. El proyecto de las 40 horas no era un mal proyecto. Ahora yo tengo mis apreciaciones. La verdad que Chile era uno de los países en que más se trabajaba, digamos. Eh, pero, bueno, el tema es un tema de productividad. Bueno, claro, pues es un tema de productividad. Y bueno, vamos a ver, porque también ahí hay una controversia con el ministro del Trabajo que plantea y señala de que el tema de las 40 horas también es una situación que ellos van a estar analizando y que lo van a estar viendo, en fin. Bueno, yo creo que si es buen proyecto, no debería tocarse, pero ahí vamos a ver qué es lo que va a pasar Es definitivamente que con es un buen respecto. proyecto, pero no sé si para Chile. A ver, yo acá no quiero herir susceptibilidad, digamos, pero acá el Chile no es muy bueno para sacar la vuelta. Hay países que efectivamente tienen jornadas mucho menores de 40 horas. Chile tenía una jornada más alta, pero es que los niveles de productividad, los países que hay jornadas más pequeñas, más cortas, es alto, porque Está van altísimo. a trabajar sin descanso en la hora que trabajar. Así es. Bien, Claudito. Oye, son un cuarto para las 9 de la mañana, de la noche. 20 Puta horas que con se pasó cuarenta y rato el cinco. programa. Claro, 20 horas con 45 minutos, hemos estado ya prácticamente una hora, 20 horas con Sí, 40 más o menos. No tuvimos el contacto ahí con Carolina Chávez, vamos a ver si venga. lo podemos hacer para una próxima oportunidad. Ya llevamos casi una hora transmitiendo este espacio que lo Sí, dividimos en dos, porque íbamos a tener precisamente a Alfredo para que nos contara el tema
de lo que está analizándose, que es la situación, ¿cierto?, tributaria. Y vamos a tener en esta segunda etapa a Carolina Chávez, que era concejal, es concejal, y que estaba como candidata a la presidencia regional de Renovación Nacional. Lamentablemente no tuvimos ahí el contacto con ella, lo más probable es que haya tenido alguna cosa que hacer dentro de su cargo como concejal, qué sé yo, o también dentro de la campaña que se está realizando, porque va a estar bien reñida ahí con Renán Cabeza. Son dos fuertes Sí, candidatos los que van. Renán dos con candidatos muy respecto buenos, a... digamos. muy bueno, de hecho hay algunas personas que, por ahí supe, que estaban con Carolina Chávez, que se han dado vuelta hacia la candidatura ¿cómo se llama de Renán Cabeza, el Renan. alcalde de la comuna del Carmen. Así que puede que anden en son reuniones, qué sé yo, y no pudimos tener el contacto con Es muy Carolina Chávez, probable, pero pero vamos a ver si lo podemos hacer la próxima semana, porque tengo entendido de que el 28 por ahí de marzo son las elecciones, así que todavía nos queda tiempo para ver si el próximo lunes nos contactamos con Carolina Chávez para poder conversar de su candidatura y también de otras cosas, ¿no? Porque ahí hay una no, por polémica que se supuesto. generó durante la semana con los amigos ciclistas que anuncian y que denunciaron, ¿no?, que no se les aprobó una subvención para realizar la ascensión a los nevados de Chillán y otras pruebas ciclísticas, Mm. y acusan de que básicamente se votó por un tema más político que técnico. Así que bueno, íbamos también a preguntarle a Carolina con respecto a ese tema, pero no pudimos. Y vamos a estar a la espera a ver No, si la semanita se nombran los serenios, ¿ah?, de acá de la región. Ahí también se ha vamos a generado ver otra qué crítica. sorpresas hay. Sí, Vamos a ver qué ahí se han sorpresas generado hay. también otras críticas por parte de las autoridades en que se habla de un gobierno de emergencia y todavía no se tienen las autoridades correspondientes, qué sé yo, en fin, bueno, pero no debemos olvidar que también a veces se demora porque hay que ir haciendo algunos análisis y bueno, también los coteos políticos, las negociaciones, y para qué estamos con cosas, y Sí, todos ojalá los que se lo partidos quieren gente. negociar y poner sus nombres. Fíjate que nosotros conversábamos con Rodrigo González, actual presidente regional de Renovación Nacional, y él hablaba y decía de que ellos pusieron 10 nombres a disposición, 10. Y ¿Ya? esos 10 nombres hay que analizarlos y ver qué cargos se Exacto. ocupan, qué sé yo, para dónde se tiran, en fin, o para dónde van. Pero son 10. Y si imagínate, Renovación puso 10, otros tantos tienen que haber puesto la UDI, La el UDI. partido Social Cristiano, los republicanos también tienen que haber puesto sus nombres. Entonces, claro, son hartos los nombres que definitivamente tienen que ser analizados y se analizan uno por uno, ¿no? Mientras se Tanto elija los buena papeles de gente, todo antecedentes. bien. Bueno, esperemos, vamos a ver qué es lo que pasa ahí con respecto a ese tema de la nominación de los seremis. Si hoy día tuvimos novedades con respecto a sus derechos. Pía Sandoval. Sí. Mm. Ella es la que va a estar encargada de la subdere acá en la región de Ñuble, que fue nombrada y fue presentada por el delegado presidencial Diego Sepúlveda. Pía Sandoval Montalva. Ah, Felicitaciones para ella. sí, Sí, esperemos que felicitaciones le para vaya Pía. bien. Lo hizo, bueno, cuando fue delegada lo hizo bien, no lo hizo tan mal Sí, Pía, así que bueno, sí. esperemos que le Lleva, vaya bien lleva a años ella. en el servicio público. No, nada que decir. Sí. Así que, bueno, como digo, fue presentado hoy día por el delegado presidencial regional Diego Sepúlveda, y bueno, él mismo señala de que dentro de esta semana ya debiera quedar oleado y sacramentado el gabinete completo acá en la región de Ñuble. Claudito, nos vamos. Veamos qué Nos pasa. Raúl, reencontramos el próximo día lunes. ¿Le parece bien o no? ¿sepo? ¿Sepo? Mismo horario, mismo canal. Sí, el próximo Yo- lunes sí o sí nos vamos a ver a las 20 horas. Y ahí sí, vamos a ver sí. qué invitados vamos a tener, los vamos a estar anunciando ahí para través de las redes sociales con quién vamos a estar conversando. Vamos a insistirle ahí la invitación a Carolina Chávez. Vamos a ver también qué fue lo que pasó en el día de hoy, por cuál fue el motivo que definitivamente no se pudo conectar con nosotros y poder conversar Ah, de su candidatura y también de lo que se ha visto en el Consejo Municipal de Chillán. ujú. Claudito, que descanse, nos Raúl, como vemos. siempre, Esté un bien. gusto. Igual, descansa. Nos vemos. Néstor Sandoval, gracias Eh, por la puesta en el, en Néstor, el, en el aire, la voz en en la off. puesta en escena. Nos vemos, que estén bien, cuídense. Chao, Don chao. Néstor, Raúl.